Bueno, el derecho a la integridad personal es uno de los derechos consagrados, por supuesto, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y en muchos casos lo hemos entendido como un derecho en el cual, por supuesto, nadie debe ser agredido de manera injustificada o injusta, ilegal, a su integridad física como tal. Pero la integridad personal, como vamos a desarrollar en la presente exposición, tiene también ahora por supuesto, tiene elementos componedores que deben ser considerados por todos, no solamente en un contexto, por supuesto, del sistema interamericano, hasta sino también, por supuesto, un sistema local, en nuestros sistemas regionales, para que, por supuesto, en estos años de evolución, como el doctor Barrientos ha hecho una brillante exposición cronológica y con datos muy llamativos, alentadores y también no tanto en cierto sentido por la efectividad del sistema, es importante tener siempre la visión de lo que es o de lo que son los derechos consagrados en la Convención y en lo particular el derecho a la integridad personal que vamos a poder percatarnos de que está atravesado con otros derechos. Bien, dando inicio a la exposición. Tenemos el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal justamente que hemos dado en la introducción, el cual consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la integridad física, como habíamos mencionado, también por supuesto está contemplado, pero también la integridad psíquica y moral. Es decir, si bien en el Corpus Juris latinoamericano y también el sistema universal se ha desarrollado este tema de la integridad personal de una manera amplia, también debe entenderse de manera más específica, de manera más meditada, sus alcances en lo que corresponde, por supuesto, en la protección de estos derechos y, por supuesto, también las aplicaciones y bemoles que pueden tener en cuanto refiere por supuesto, al ejercicio del poder del Estado y también entre particulares. Es decir, no vamos a decir, por supuesto, que las personas violan derechos humanos por una teoría básica, pero justamente el Estado, al permitir la violación del derecho a la integridad personal, también se hace parte o responsable, mejor dicho, de vulneraciones a los derechos no solamente constitucionales consagrados en un determinado Estado, sino también en los derechos de la Convención Americana. De igual manera, los tratos inhumanos, penas, tratos crueles, degradantes, también, por supuesto, están consagrados dentro de lo que consigna el derecho a la integridad personal. Y también, por supuesto, han hecho una mención que cabe resaltar referente a los privados de libertad. Es decir, el derecho a la dignidad que deben tener estas personas, así como todos, por supuesto, pero estas personas en este particular estado donde su libertad ha sido restringida por motivos legalmente preestablecidos, también tienen que ser resguardados en este su derecho. Entonces, también otro principio que consagra el derecho a la integridad personal es el que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Asimismo, otro elemento que bien el doctor Barrientos lo mencionaba sobre el cumplimiento de los estados y que en Bolivia particularmente hay un hacinamiento carcelario espantoso y que no se cumple, eh, refiere, ¿no es cierto?, de que los procesados deben estar separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales. Es decir, como podrán evidenciar y seguramente muchos países de nuestra región, desgraciadamente esto no se cumple. Se procura, pero lamentablemente los medios no son adecuados y tampoco no es prioridad del Estado poder preservar estos principios y este mandato de optimización, si lo vamos a mencionar así, consagrado en la Convención Americana y que se desarrolla normativamente con claridad, pero que aún así no se cumple. De igual manera, en cuanto refiere a los menores procesados, se señala de que deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible, hecho que en cierta medida en el contexto boliviano sí se cumple, en cierta medida, pero en condiciones precarias, condiciones que no ameritan ni ya ni siquiera reproducirse porque sabemos que la dignidad ahí obviamente está mermada por la falta de condiciones mínimas para la subsistencia de estos menores que estén siendo procesados. Y, bueno, las penas privativas de libertad, como señala, tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
también muy cuestionable, pero no podemos dejar de soslayar el contenido del artículo 5 de la Convención Americana. Ahora bien, es muy importante remitirnos a esta definición que está en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Muchos considerábamos a la salud justamente más que todo en un plano físico, pero nótese que esta definición consideramos que es transversal a todo lo que estamos exponiendo, en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la salud, por supuesto, es integralmente entendida como un estado completo, como dice, de bienestar, un bienestar en todos los planos. Entonces, también es muy importante considerar esta definición a efectos justamente de entender a más profundidad lo que es el derecho a la integridad personal. Bien, el uso de la fuerza. Esto es muy común, por supuesto que genera incluso criterios divergentes, de todo. Es decir, cada caso puede ser entendido de una u otra manera, cada circunstancia, cada situación en la cual el Estado, por ejemplo, hace uso de la fuerza, en teoría legítimamente, pues bueno, cada caso sí amerita un estudio pormenorizado e imparcial. Sin embargo, lo que nosotros queremos en esta exposición es desarrollar contenidos, sobre todo teóricos, parámetros que nos puedan permitir entender de la mejor forma posible lo que abarca este derecho. Entonces, todo uso de la fuerza, como dice la Corte Interamericana, que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida, constituye un atentado a la dignidad humana. Es decir, está ya mencionando de forma diferente el principio de proporcionalidad, el cual más adelante lo vamos a desarrollar. Este principio de proporcionalidad, nótese que es de vital importancia no solo en el tema de este derecho y el uso de la fuerza, sino en cualquier derecho. Entonces, y justamente cuando va a haber una colisión o un derecho que va a tener que ser afectado de cierta manera o parcialmente, la proporcionalidad es un elemento fundamental de análisis para poder determinar si es que ese derecho ha sido correctamente, parcialmente, además, socavado con un fin mayor. Porque la proporcionalidad entra en discusión en la fórmula de equilibrio. ¿Para qué? Para lograr un fin mayor. Entonces, vamos a ir desarrollando esto más adelante. Entonces, el Estado, como dice la Corte Interamericana, dice que tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza, brindar capacitación y entrenamiento en la materia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley y en específico a los agentes involucrados en los hechos del caso, en contravención del deber de garantía de los derechos a la vida y la integridad personal, en conexión con el artículo 1.1 y de adopción de medidas del derecho interno dispuesto en el artículo 2 de la Convención. Es decir, en este caso de Nadeje, Doserma y otros versus República Dominicana, el Estado no ha cumplido con estos parámetros y subreglas creados por la Corte Interamericana. Entre ellos, además, el tema de la legislación. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, no tenemos en sí una ley que regule el uso de la fuerza. Sí existe un manual para los colegas de Bolivia, por si no lo conocían. Existe un manual del cual no se puede, y uso de de la fuerza para las Fuerzas Armadas, además, no para la policía, ni es un compendio normativo en el cual se desarrolle tanto para la policía y las Fuerzas Armadas, sino únicamente para las Fuerzas Armadas, en el cual su respaldo, su texto, lo pueden leer, podemos pasarlo después también el link, es bastante coherente, cumple con los que son los parámetros internacionales, pero sin embargo no tiene una ley. Y menos aún, lamentablemente, se percibe que en el caso boliviano al menos existe una capacitación sobre el uso proporcional de la fuerza. Es decir, la teoría, por supuesto, es muy importante de asimilarla, pero ya cuando agentes del orden o las Fuerzas Armadas
tengan que entrar en acción ante cualquier conmoción social o situación o circunstancia en la cual no queda otro remedio que el uso de la fuerza, lamentablemente no tienen la capacitación ni entrenamiento para medir estas circunstancias. Es por eso que a veces existen extremos, como más adelante vamos a poder brindar un par de ejemplos, en los cuales lamentablemente las fuerzas del orden son rebasadas, con el propósito evidentemente de evitar muertes, que sí es correcto, así tiene que actuarse, pero justamente la proporcionalidad y la ponderación ahí va fallando y lamentablemente se transgreden otros derechos a causa de grupos o sectores que están en un medio de una protesta, un meeting, en los cuales ya están afectando derechos de la comunidad. Ahí justamente es donde se complica la figura sobre la integridad personal y el uso proporcional de la fuerza, como más adelante vamos a desarrollar. Bien, como más o menos ya anteriormente estábamos señalando, los deberes del Estado han sido puntualizados por la Corte Interamericana. Es decir, el atribuir el uso de la fuerza legítima tiene que estar, por supuesto, legislado. Y en esto entiéndase que la legislación tiene que ser entendido como tal, como una ley aprobada por el Congreso o Asamblea, como se llama en cada estado. Es decir, como ustedes conocen, el principio de legalidad es importante recordar que constituye un elemento bastión de cualquier Estado constitucional y convencional de derecho. Es decir, todo derecho tiene que sí, sine qua non, regularse a través de una ley, no a través de un decreto presidencial, no a través de normativas regionales emitidas por el Ejecutivo o para los entes que son autónomos o federales, etcétera. Tiene que ser una ley de carácter nacional aprobada por el Congreso Nacional que den los parámetros. Por supuesto que esto no impide que pueda haber regulaciones, reglamentaciones en el marco de esa ley, pero en el caso de Bolivia no tenemos eso. Y vamos a ver en la ronda de preguntas o de aportes que al final, si es que en alguno de los estados que nos están viendo los colegas, existe alguna legislación en ese sentido. Bien, entonces, demarcar las políticas internas también tiene que ser importante. Es decir, estas políticas internas, entiéndase que, por supuesto que tienen que estar engranadas con lo que es la ley sobre el uso de la fuerza. Entonces, en el caso boliviano, entendemos que no hay una política interna como tal, salvo que, como el doctor Barrientos, seguramente si nos está escuchando, nos va a corroborar aquello. Muchas veces el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de Defensa, cuando existen eventos de conmoción social, no, las fuerzas del orden no se movilizan a menos que haya una orden escrita. Y esto es correcto, pero sin embargo, esta orden escrita genera la polémica y justamente ahí vamos con la falta de una legislación, de una política interna. No se supone, entre comillas, que ya se sabe cuál es ese uso racional y proporcional de la fuerza. Sin embargo, las fuerzas del orden generalmente lo que hacen es requerir un manual o instrucciones más específicas, lo cual, por supuesto, denotando justamente la circunstancia de conmoción social nacional, incluso que ha habido en Bolivia el año 2019, por ejemplo, es muy complejo. Y estas falencias de no cumplir con estos parámetros y deberes que la Corte Interamericana ya ha impuesto generan este tipo de conflictos. Ahora bien, las municiones y armas y equipos de protección que puedan medir materialmente la reacción de las fuerzas del orden con los hechos que deban intervenir, tiene que ser también muy importante, pero esto, insistimos, nuevamente también queda huérfano en cuanto refiere a su aplicación y operatividad cuando sea necesario, si es que no se tiene una legislación, ni mucho menos una política interna en la cual los agentes del orden debidamente capacitados sepan cómo van a actuar de manera profesional en cada circunstancia de conmoción social. Bien, en lo que respecta a estos principios que ya en un inicio estábamos señalando, la legalidad lo dirige la Corte en un concepto más sobre lo que refiere al objetivo legítimo. Es decir, no podemos, por supuesto, por dar un ejemplo, permitir que ya sea un ministro o el propio presidente o cualquier
autoridad de Estado que tenga facultades para poder movilizar las fuerzas del orden pueda determinar que tenga que intervenirse de manera violenta o con el uso de la fuerza una concentración de un partido político en el cual se está haciendo la proclamación de un candidato. Es un ejemplo. Por supuesto que eso es un objetivo absolutamente ilegítimo porque esas personas están ejerciendo su derecho a la reunión, sus derechos políticos y por ende no existe la legalidad respaldada para un uso de la fuerza. En ese sentido, el objetivo legítimo tiene que ser respaldado. Nótese, como más adelante vamos a mencionar, en Bolivia, por ejemplo, el año pasado hemos tenido bloqueos nacional de caminos, ha sido terrible, ha generado muchas pérdidas económicas, muchos desastres en lo cual refiere al desarrollo del país y por supuesto que se están vulnerando varios derechos de toda la ciudadanía, de toda la población por un grupo que está excediendo en su derecho a la manifestación pública. Entonces ahí tenemos un objetivo legítimo de usar las fuerzas del orden para desbloquear. No se está mermando lo que es su derecho a la manifestación o a la protesta, pero tiene que esto resguardarse en la medida de lo que tiene que ser, por supuesto, el bienestar general de la sociedad. La absoluta necesidad. Entonces, dice justamente, y esto está también muy asemejado a lo que es la proporcionalidad, dice que se deben verificar si existen otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger de conformidad con las circunstancias del caso. Ojo con esto, la absoluta necesidad no se justifica bajo ningún criterio cuando las personas no representen un peligro directo. Es decir, si tenemos a una persona en la cual está desarmada o un grupo de personas desarmada, pero agresiva en cierta medida, como que puede hacer con insultos o amenazas de algún contacto físico violento, pero por supuesto las fuerzas del orden tienen sus equipos protectores, escudos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente la absoluta necesidad conlleva lo que es este análisis del peligro directo. Si no existe un peligro directo, no hay absoluta necesidad, y esto está muy claramente establecido por la Corte Interamericana, que extrae de lo que es también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kakouli versus Turquía. Ojo con esto también, muy importante. Inclusive cuando la falta del uso de fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura, esto no puede tenerse como válido o la absoluta necesidad debidamente justificada. Esto es muy importante porque entiéndase que muchas veces las fuerzas del orden, en un propósito, digamos, de cumplir su deber, por supuesto, cuando existen personas que tienen una orden de captura o en el momento de conmoción social, están huyendo y usan la fuerza para capturarlos, entiéndase que esto no es correcto según los parámetros que estableció la Corte Interamericana, pero de igual manera insistimos con esto, tenemos que procurar ser más objetivos, hilar fino en el criterio y la justificación externa e interna de cada caso que pueda suceder en nuestros estados. Bien, por otra parte está la proporcionalidad. El nivel de fuerza debe utilizado, como ya hemos manifestado antes, debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza es importante y determinando el grado de cooperación, resistencia o evaluación de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza. Esto, por supuesto, en la teoría es muy fácil. Nosotros como abogados podemos exponer esto, pero naturalmente que cuando ya podamos, conversaríamos con un agente del orden, llámese un policía o un militar, esto resulta muy complejo porque naturalmente que si bien las fuerzas del orden, según las circunstancias y cuando así se los permiten, mandan patrullajes de reconocimiento para ver a qué escenarios se van a afrontar, para saber también más o menos o medir la reacción que ellos van a tener ante una respuesta ofensiva de por ejemplo, grupos manifestantes. Sin embargo, es también importante que estos criterios y estos principios sean considerados a momento del uso de la fuerza.
insistimos, pero en cada ejemplo, en cada caso, estos tienen que ser, procurar ser racionalmente aplicados y lo cual no es fácil, insistimos. Por eso es que si bien esto está destinado a evitar el abuso de las fuerzas del orden por parte del Estado, también es importante señalar que ante la respuesta o emergencia de grupos de manifestantes armados que existen o sorpresivamente armados, las fuerzas del orden tienen que tomar previsiones. Así que, insistimos, esto es muy complejo de aplicar, pero no menos importante de tener en cuenta todos los parámetros que la Corte Interamericana ha establecido al respecto. Bien, en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos son principios internacionales que se han establecido y de aplicación para los Estados miembros, dice que los empleados o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas. Es decir, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga y solo en el caso que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Aquí nótese que estos principios ya han dado nos brindan ya un desarrollo normativo un poco más claro, tal vez, de lo que la Corte Interamericana ha señalado anteriormente. Entonces, esto es importante de señalar de que el uso técnicamente el sacrificar una vida tendría que ser para preservar otra vida. Pero igual esto es muy complejo, requiere un análisis más profundo, las circunstancias de cómo se pueden dar una determinada conmoción social en un estado, en una región, en una ciudad, en una localidad. Entonces, aquí va una pregunta que más adelante vamos a procurar responder o dar nuestro criterio y cotejarla o compartirla con los demás oyentes o que nos están sintonizando en Latinoamérica. Alguien que haya vertido amenazas a la vida o integridad de otra persona o colectividad podrá ser sometida al uso de armas de fuego con tal de lograr su captura. Esta pregunta tal vez parece, con base a lo expuesto, de respuesta fácil, o no tanto, porque, como les decía, cada circunstancia es muy importante analizarla y en ese sentido es preciso que podamos siempre desarrollar de manera sistemática, paulatina, coherente, todos los elementos, los hechos que nos pueda brindar una determinada situación. Ahora bien, ahí vamos con el tema de las amenazas. Amenazas a la integridad personal. La mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. Es decir, nótese, eh, eh, queridos colegas, que la amenaza, según la Corte Interamericana, ya está constituida como una vulneración, pero también, por supuesto, esta amenaza real e inminente. Son elementos también cuyos conceptos pueden derivar también en interpretaciones subjetivas a raíz de la vaguedad conceptual y circunstancial de ambos términos. Entonces, pero nótese que es importante resaltar que la amenaza ya de por sí es importante considerar que es una vulneración al derecho o puede constituirse una vulneración al derecho a la integridad personal. Crear una situación amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir en algunas circunstancias al menos un tratamiento inhumano. Nótese esto también en qué medida la Corte Interamericana da la importancia debida a lo que son las declaraciones. Ojo que por ejemplo, en el caso de Bolivia, muy frecuentemente, lastimosamente también, se ha dado de que además del entonces presidente y de autoridades, ministros,
realizaban amenazas y sus grupos también armados, lamentablemente, han realizado un sinfín de amenazas a la vida e integridad de las personas que no condicen con su partido político, con su ideología. Entonces, esto por supuesto que sí es real e inminente porque sí existen imágenes y documentos que acreditan estos grupos subversivos que denotan o quieren demostrar su capacidad de milicias que están organizados, su capacidad de poder hacer daño a la comunidad. Entonces, la Corte Interamericana sí ha considerado esto como una vulneración a la integridad personal. Ahora bien, las amenazas producen, por supuesto, angustia moral, a tal grado que puede ser considerado hasta como una tortura psicológica. Nótese que incluso, como decíamos, no solamente viniendo del propio Estado, sino en grupos, sectores sociales en conflictos, en los cuales haya amenazas de agresiones o de incluso de quitarse la vida, genera, por supuesto, angustia moral. Incluso puede ser tortura psicológica en la cual el Estado, si no hace una debida intervención a estas declaraciones públicas y manifestaciones, además de la fuerza que pretenden utilizar para sobreponerse o anteponerse a lo que es otro grupo o sector social en el cual se está en conflicto, el Estado, al no intervenir, es corresponsable de estas vulneraciones. Entonces, nótese, por ejemplo, que para dar un ejemplo, en Bolivia tenemos el delito tipificado de amenazas. Es una pena menor, de un par de meses exactamente. Ya nos comentarán después en sus países si este delito existe, tipificado o no, pero lamentablemente es un delito que es menor y además, entiéndase que justamente por la angustia moral la tortura psicológica incluso que pueda llegar a significar esto, es importante señalar de que puede ser muy peligroso porque además puede generar la respuesta de la persona amenazada o víctima potencial, por decirles, de un agresor. Puede esta persona con todo derecho sentirse en la necesidad también de hacer uso de la fuerza y también, incluso no importa, hasta desproporcional. Entonces, entiéndase a las colectividades que pueden reaccionar de la misma manera, pero lamentablemente el Estado hace caso omiso. Incluso hay el delito de apología del delito, valga la redundancia, pero también son delitos menores, lamentablemente, que se restan importancia, al menos en el Estado boliviano, pese a que de manera pública se hacen manifestaciones de agresiones y de amenazas de tomar territorios, avasallamientos y demás con armas de fuego incluso. Entonces, esto es muy importante que se considere, que se tome en cuenta de que las amenazas también pueden como tal, como amenazas, constituir en una vulneración a la integridad personal y sus elementos constitutivos como ser, por supuesto, y conllevar, mejor dicho, una tortura psicológica, llámese. Bien, ahora la Corte Interamericana también ha señalado o ha manifestado lo que son los factores endógenos y exógenos, es decir, en cuanto refiere a las secuelas físicas y psíquicas, varían de intensidad según estos factores que estamos señalando. Los factores endógenos se refieren a las características del trato tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que estos puedan causar. Y los exógenos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal. Y entiéndase que esto también tenemos que también derivar la colectividad. Si tenemos una colectividad de un grupo indígena que es particularmente vulnerable,
por supuesto que cuando se los va a desplazar de su territorio de manera arbitraria o a través de otros grupos de choque, lamentablemente como así le llamamos en Bolivia, es por supuesto una vulneración flagrante a su derecho a la integridad, como más adelante vamos a desarrollar con más especificidad. El caso de Bolivia, los colegas que nos están sintonizando del país saben del caso del Tignis, saben las circunstancias en las cuales se han desarrollado y cómo el uso de la fuerza, no solamente de agentes del orden, policías, sino también de otros grupos organizados por el gobierno o el partido que gobernaba en ese entonces, lamentablemente han generado estos conflictos donde pretendían desplazar de un territorio protegido ya desde la década de los 80. Bien, vamos a lo que decíamos anteriormente sobre el desplazamiento de pueblos indígenas. El desplazamiento que se refiera o que se generen de estos pueblos indígenas que tienen, por supuesto, un parámetro de protección especial. En el caso de Bolivia, tiene que ser, por supuesto, con base a la Corte Interamericana en todos los Estados miembros pues justamente generan conmociones psicológicas, espirituales, económicas y demás. Entonces, el despojo de sus tierras los despoja de su identidad, lo cual también genera, por supuesto, un sufrimiento, no solo en cuanto refiere a su condición física y a su hábitat natural, sino también espiritualmente, como dice acá la Corte Interamericana, y por supuesto psíquicamente y emocionalmente. Entonces, es muy importante señalar estos criterios que la Corte ha manifestado, particularmente para los pueblos indígenas. En el caso, por ejemplo, de la comunidad indígena Xacmoc-Xcasec versus Paraguay, determinó que la falta de restitución de sus tierras tradicionales generó la pérdida paulatina de su cultura y la larga espera que han debido soportar en el transcurso del ineficiente procedimiento administrativo. Adicionalmente, las condiciones de vida miserables que padecen los miembros de esta comunidad, la muerte de varios de sus miembros y el estado general de abandono en el que se encuentran, generan sufrimientos que necesariamente vulneran su integridad psíquica y moral. Entonces, nótese que aquí no solamente vamos a mencionar que pueblos indígenas que hayan sido desplazados por la fuerza, con el uso de la violencia y incluso con muertes, sino que también, así no haya sido de forma violenta, por decirlo de manera más coloquial, o con un uso de la fuerza que haya vulnerado su integridad física, para ser más específicos, igual su desplazamiento por cualquier motivo u otra circunstancia, llámese incluso incumpliendo lo que son las consultas previas, etcétera, la sociabilización de estas comunidades para proyectos que el Estado pretenda desarrollar, igual pueden derivar en la vulneración de sus derechos a la integridad física. Y, por supuesto, otros derechos de la Convención Americana, pero como ustedes ya están pudiendo evidenciar, el derecho a la integridad física está vinculado y atravesado transversalmente con otros derechos que tienen que ser protegidos y la afectación, pero física, psíquica, moral y emocional, hasta económica, también está vinculado y tiene identificado o sobre la base del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, en la separación del núcleo familiar, este es un caso de Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, en el cual estos menores de edad habían sido remitidos a un centro de acogimiento residencial y su adopción, se dispuso su adopción. Sin embargo, esto ha constituido a la violación a su vida familiar, a sus derechos consagrados en la Convención también de los Derechos del Niño y demás. Entonces, también acá, miren, colegas, se evidencia y cataloga y tipifica la Corte Interamericana como una vulneración de su derecho a la integridad personal a cada uno de los miembros de dicha familia que ha sido separado de su núcleo. Entonces, esto es muy importante de resaltar porque veamos cómo cotidianamente el derecho a la integridad personal, no solo en casos de gran conmoción, masacres y demás,
que hayan podido suceder y la Corte haya resuelto, sino también hay que ver cómo en contextos más cotidianos como este caso se vulneran. Imagínense un caso en cualquier corte de nuestros países en los cuales un juez sin un criterio correcto, probo, oportuno, pueda separar a los niños de sus padres o de su núcleo familiar y familiares directos o en cualquier grado de consanguinidad, en los cuales, al margen de las circunstancias, se haya podido tener una alternativa de poder estar con la familia ampliada, pero en lugar de eso deciden llevarlos a un acogimiento o un albergue. Ya se está vulnerando el derecho a la integridad personal y el Estado, en un hipotético caso de esa naturaleza, sería responsable a través de ese juez o vocales o magistrados que hayan podido fallar de una manera que no ha sido proporcional, racional y no haya velado por lo que es la unidad o preservación del núcleo familiar. Bien, en circunstancias difíciles está también vigente el derecho a la integridad personal. Nótese cómo es que, por ejemplo, en estados de calamidad nacional, estados de sitio, estados de excepción, ciertos derechos son evidentemente, provisionalmente además, mermados, son cohibidos, como por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción. En un estado de sitio, por circunstancias al margen de que sean legítimas o no, pero si se declara un estado de sitio, por supuesto que se prohíbe la circulación de la población en determinados horarios y demás. Caso de la pandemia, hace varios años atrás se ha vivido un estilo de estado de excepción por motivos de salud pública, pero justamente ahí analizamos de que tenía, por ejemplo, un fin lícito legítimo porque justamente era necesaria la restricción de la circulación a cualquier horario para evitar un mayor desastre sanitario. Pero bueno, al margen de eso, el derecho a la integridad personal en cualquier circunstancia, inestabilidad de la política interna o emergencias o calamidades públicas, sigue vigente. Es decir, todos los artículos y, mejor dicho, todos los principios que están desarrollados en torno al derecho a la integridad personal se consideran, díganse así, como un núcleo esencial que no puede ser vulnerado ni aún en estos estados de excepción. Esto es también muy importante de señalar que no es lo mismo, como dábamos un ejemplo anterior, de la libertad de locomoción u otros derechos también que en cierta medida sí son restringidos. Pero en este caso, el derecho a la integridad personal, aún en circunstancias de esta naturaleza, su núcleo esencial no puede ser restringido bajo ningún criterio. Ahora bien, con referencia a las personas privadas de libertad, en el caso del retén de Katia versus Venezuela, la Corte Interamericana ha señalado que, por supuesto, el derecho a la dignidad de estas personas, como está consagrado en el artículo 5 de la Convención, también tiene que continuar siendo preservado y no es suficiente que el Estado alegue dificultades económicos para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano. Pero desgraciadamente en Bolivia y seguramente en muchos estados de Latinoamérica tenemos esta triste realidad en la cual los estados desgraciadamente no dotan de las mínimas condiciones a los privados de libertad dignas en las cuales, por supuesto, eh, eh, se permita a estas personas vivir o subsistir mínimamente. Sin embargo, sabemos las condiciones y el hacinamiento carcelario en el cual vivimos es lamentable, pero son condiciones. Es decir, podríamos decir que todos los días el Estado vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y particularmente de los privados de libertad. Estaríamos hablando de un estado de cosas inconstitucional, como va a desarrollar la Corte Constitucional de Colombia, y también un estado, diríamos también, creo que cabe la definición, un estado de cosas inconvencional justamente porque los estados absolutamente no toman las medidas económicas ni políticas internas para la preservación digna y subsistencia de estas personas que están privadas de libertad. Bien,
Continuamos con el tema de las penas corporales. Esto es muy interesante porque, como habíamos visto anteriormente, los tratos crueles, inhumanos y penas corporales no están permitidos por la Convención Americana. Sin embargo, en el tema de las naciones indígenas, comunidades indígenas que en la mayoría de nuestros estados latinoamericanos existen, es importante que podamos mostrar que, por ejemplo, un caso muy interesante que hemos logrado encontrar de Colombia, el año 96, la Corte Constitucional ha resuelto un caso bastante importante. Tal vez algunos colegas de Colombia al final nos puedan dar algún criterio más sobre sobre esta sentencia o alguna tal vez más reciente en el cual este señor Ovidio González Guasorna demandó la vulneración de varios de sus derechos en contra de la Asamblea General de Cabildos Indígenas de la región Chamí y Cabildo Mayor Único, entre ellos el de la integridad personal, que nos atinge en este caso. Dice que el actor alegó que el castigo del cepo, el cepo se entiéndase como como estar maniatado, amarrado, que es el vigente en la comunidad para la infracción por él cometida, él había cometido un homicidio. Perdón. Nótese que este delito contra la vida, que había sido cometido por este señor que pertenecía a esta comunidad indígena, él alegaba y denunciaba que era un trato cruel e inhumano. Es decir, la comunidad había determinado maniatarlo, ponerlo al cepo, para una forma de castigo por un par de días. Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado de que, con base, por supuesto, a pericias y estudios, de que esta es una pena corporal que la misma comunidad ha considerado siempre valiosa por su alto grado intimidatorio y su corta duración. Esto es fundamental porque nótese que por eso, como les decíamos, teníamos que tener matices sobre las circunstancias de cada hecho que pretendamos analizar en torno al derecho a la integridad personal. Bien, entonces dice que a pesar, o dijo la Corte Constitucional de Colombia, que a pesar de los rigores físicos que implica, la pena se aplica de manera que no produce ningún daño en la integridad del condenado. Estas características de la sanción desvirtúan el que sea calificada de cruel o inhumana, ya que ni se trata de un castigo desproporcionado e inútil, ni se producen con él daños físicos o mentales de alguna gravedad. Interesante este desarrollo. Nótese que tal vez en Ecuador o en otros países ya han habido sentencias de esta naturaleza interpretando y tratando de delimitar, creando sus reglas incluso de cómo y hasta dónde puede entenderse que un castigo aprobado por una comunidad o pueblo indígena pueda ser permitido y no sea contrario a la Convención Americana. Ojo que nótese que no es que la Corte Constitucional haya dicho que este castigo en sí mismo o por supuesto, no es cruel. Lo señala que no lo considera inhumano. Es decir, ha categorizado este tipo el cepo, como dicen, como un castigo válido por una comunidad indígena. Además que no genera un daño físico permanente, no es desproporcionado ni inútil, porque justamente por las experiencias seguramente anteriores que ha podido existir, han considerado que este castigo puede ser útil. Entonces, es muy importante, colegas, considerar esta sentencia, poderla leer íntegramente, hay que revisarla y releerla y releerla porque es muy importante también justamente ver más pormenores del caso. Sin embargo, nótese que incluso, interesante esto, miren, la Corte Constitucional ha determinado que incluso este señor Ovidio González Guasorna, el año 91 había sido dirigente de la comunidad. Entonces, dice, si él hubiera considerado este tipo de castigo como el cepo, como una pena absolutamente desproporcional o no, que no condiga con la cosmovisión y los valores ético-morales de esta comunidad, podría haber impulsado su derogación o variar esa sanción. Sin embargo, no lo hizo. Aquí especulamos, es una especulación, no hemos leído que la sentencia diga esto, pero
Seguramente este señor, no por, tal vez por un caso de homicidio, pero por otro caso, tal vez de un robo, de un hurto, seguramente el cepo ha sido aplicado en muchas oportunidades en esta comunidad y cuando este señor ha sido dirigente, seguramente también lo ha hecho o lo ha permitido en cierta manera. Entonces, este razonamiento integral que lo hemos tratado de sintetizar acá por la Corte Constitucional de Colombia es muy importante, colegas, que lo consideremos para nuestras realidades de cada ciudad, estado en el que vivamos en nuestros países, porque nótese que, por ejemplo, veamos que hagamos un razonamiento muy claro que prefieren que por un homicidio esté en 20, 25 años una persona que ha sido juzgada por la justicia ordinaria o que pueda estar una semana en el CEP o 2 semanas y esta persona realmente, por garantía de la comunidad como tal y su organización y cosmovisión y valores ético-morales que contiene, considere que eso va a ser suficiente para que esta persona se reforme. Nótese incluso que en el artículo 5 de la Convención Americana decía que justamente los privados de libertad, y entiéndase que el privado de libertad es alguien que ha sido penado o castigado por un delito, vamos al contexto general de una pena o castigo, el propósito de una pena o castigo va a ser reformar a la persona, reintegrarla a la sociedad. Como estas personas tienen bueno, una realidad, una cosmovisión, como decíamos anteriormente, milenaria, ancestral. Entonces, no podemos entender que su reinserción social pueda ser la misma que las personas que no vivimos en estas comunidades indígenas. Entonces, entiendo que este razonamiento de la Corte Constitucional de Colombia es muy interesante, muy importante. Sería bueno también que colegas puedan compartir, si es que tienen en sus tribunales o cortes constitucionales casos similares en los cuales haya dado una variación a este tema del derecho a la integridad y la permisión de las penas corporales provisionales que se hayan podido instituir. Bien, en Bolivia tenemos la ley de deslinde jurisdiccional en cuyo artículo 10 establece que bueno, dicho sea de paso, es bueno aclarar que en Bolivia constitucionalmente está reconocida la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria y campesina. Es decir, no está ni la una ni la otra por encima, pero estas jurisdicciones, justamente ante tanta polémica de cómo se iba a aplicar esta jurisdicción indígena, si una persona que no se autoidentificaba indígena, pero estaba en un territorio indígena, cometía un delito o una falta que para esa comunidad es una falta, podía ser juzgada, o qué pasa si alguien autoidentificado como indígena podía ir a la ciudad, por dar un ejemplo, o a un lugar con las costumbres ya occidentalizadas, por así decirlo, y poder cometer un cierto delito que para su comunidad o su formación sociocultural indígena no era un delito. Llámese incluso, por supuesto, flagelaciones y demás. Entonces, ante esta situación, esta ley de deslinde jurisdiccional ha aclarado de que la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a la materia penal, delitos contra el derecho internacional, delitos por crímenes de lesa humanidad, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado. Trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Nótese que aquí también hace una aclaración interesante. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes y los delitos de violación, asesinato u homicidio. Esta aclaración consideramos interesante porque si hacemos una lectura de esta última premisa normativa de regulación de los alcances de la jurisdicción indígena, nótese que los delitos cometidos contra la integridad corporal, si hablamos de una persona que ya no es un niño, niña, adolescente y es una persona mayor de edad que no está catalogado en este grupo vulnerable, podríamos entonces mencionar que, de cierta manera, si en alguna comunidad boliviana o un pueblo indígena originario campesino, como se da un castigo como el cepo o los latigazos, un tipo de escarnio público con
pero por supuesto que no implique una mutilación o que no implique un daño permanente con secuelas permanentes, podría entenderse que en Bolivia podría considerarse o analizarse por lo menos como válido, pero insisto, cada caso tiene que ser analizado de forma lo más objetiva posible y procurar no mezclar ni hacer parangones sobre la base de precedentes que, como les decía, si bien tenemos que basarnos en subreglas, criterios y principios establecidos por el sistema interamericano, es necesario que en cada caso podamos racionalmente, proporcionalmente también aplicarlos. Bien, ya vamos a concluir. Les agradezco mucho por su paciencia. Entiendo que es un poco tarde, pero aquí va una consulta sobre la base de la realidad boliviana que estamos viviendo actualmente. Como ustedes habrán podido ver en los medios de comunicación, el expresidente Evo Morales tiene un mandamiento de aprehensión por haber cometido delitos de estupro y pedofilia. Al margen de la polémica, de lo que ha sucedido y demás, lo cierto es que tiene un mandamiento de aprehensión. Y este mandamiento de aprehensión se suscita porque no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público para asumir defensa. Entonces se ha generado un revuelo nacional y seguramente internacional en cierto modo, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Imagínense, ¿qué correspondería en un Estado convencional y constitucional de derecho? Si hay un ciudadano que tiene un mandamiento de aprehensión por no haber asistido a una convocatoria o conminatoria de declaración por un juzgado público competente en el cual se está sustanciando un proceso penal, por supuesto que las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional, estaría obligada a ejecutar ese mandamiento. Pero estamos empezando el mes de abril y desde, si no estoy equivocado, diciembre del año pasado, ese mandamiento ha sido público y hasta ahora no se ejecuta. Y además, un diputado de nombre Gualberto Arispe, imagínense, diputado, pero así está la realidad en Bolivia, ha señalado de que si quieren aprender a Evo Morales, que vengan decididos a morir. Y ahí muestran fotografías de personas que están armadas, bueno, ahí se ve con palos y demás, pero ya se ha comprobado que existen incluso guardaespaldas de nacionalidad colombiana en Chapare. Chapare es una provincia donde es el bastión electoral del expresidente Evo Morales y donde lamentablemente es donde se produce la mayor cantidad de cocaína. Entonces, lamentablemente tenemos esta realidad en Bolivia. Imagínense, y también amenazaron con colgar con palo santo a los infiltrados del Chapare. Ya ninguna persona, porque Chapare es una zona turística, tradicionalmente turística, una zona muy bonita, tropical, pero ya prácticamente es un suicidio. Alguien que no es del lugar, pero pretende ir con la familia a disfrutar unos días de vacaciones, ya es un suicidio y poner en riesgo su integridad poder asistir a esta región porque lamentablemente los correligionarios del expresidente Morales están con los palos arriba y con las armas y fusiles y armas de fuego, también se dice que ya están armados, están al pendiente justamente de cualquier infiltrado, como dicen. Entonces, aquí va la pregunta. La integridad personal en lugares hostiles de grupos armados. Es decir, en lugares o regiones en los cuales públicamente se ha amenazado la vida e integridad de las fuerzas del orden y de civiles, porque esta amenaza, nótese que no es solo para los policías, que no hay policía ya en Chapare, imagínense, sino que también para cualquier civil que pretenda ir a prestar o, como es su derecho o el ejercicio de su libertad de locomoción, a personarse a esta región. Entonces, imagínense. ¿Qué, hagamos el ejercicio práctico, lo que les decía anteriormente? ¿Qué proporcionalidad, necesidad y oportunidad puede ser la correcta para la intervención y objetivo de captura de una persona declarada rebelde en un proceso judicial? Es una pregunta que no es fácil de responder porque evidentemente que correspondería es que cualquier
cualquier ciudadano armado que esté impidiendo la ejecución de un mandamiento judicial, las fuerzas del orden deberían responder proporcionalmente a la medida de la agresión. Incluso si estas personas ya tienen armas de fuego, pues bueno, las fuerzas del orden también deberían responder con armas de fuego y ante las posibles bajas que puedan existir, no podría decirse que ha habido una masacre o que ha habido una vulneración de derechos a la integridad personal o a la vida de estas personas que están protegiendo a una persona que está judicialmente siendo procesada. Esa es una pregunta que se la transmito no solo a los colegas bolivianos, sino también a todos los colegas de Latinoamérica que nos están sintonizando. Circunstancias que tal vez han podido vivir similares en sus países para analizar y ver qué podría pasar. Otro ejemplo, el año pasado, también por el expresidente Evo Morales, realmente es un incordio para Bolivia, eh, ha bloqueado el país durante casi un mes. Un mes de bloqueo masivo de carreteras en el cual obviamente el aparato económico del país, encima con los problemas de los dólares que se están acaeciendo, todo ha empeorado. El derecho a la libertad de locomoción, por supuesto, está involucrado con el derecho al trabajo, con el derecho incluso a la salud y demás. Ahora, nótese cómo es que esta vulneración y esta manifestación que es absolutamente arbitraria y desproporcional por parte de militantes del expresidente Morales han generado una conmoción social y vulneración masiva de derechos constitucionales y, por qué no también decir derechos humanos por la omisión del Estado de actuar oportunamente. Es decir, el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública, como lo hemos señalado, está permitido, pero por supuesto, entre los límites y parámetros que no generen la vulneración de otros derechos. La Corte Interamericana incluso ha señalado que puede incluso generarse ligeras molestias en la circulación por bloqueo de caminos. Sin embargo, cuando se trata de un bloqueo masivo en el cual se están aislando ciudades, pudriéndose alimentos que tenían que ser exportados o para el consumo interno y también llevados al mercado internacional, generando pérdidas millonarias, pérdidas de empleo, generando, por supuesto, también temas de salubridad pública, porque estos bloqueos lo que inciden es en muchos factores, es decir, un bloqueo de caminos es prácticamente, para hacer el parangón, como cortar la circulación de la sangre de una persona. Entonces, ahí vamos también con otra pregunta. ¿En qué medida el uso de la fuerza se tiene que esperar 30 días para poder hacer uso de la fuerza con estos grupos que están vulnerando transversalmente varios o casi todos los derechos que están consagrados en la Convención Americana y la Constitución Boliviana? Nótese que el artículo 32, en su inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Diría que este precepto de la Convención Americana no requiere aumentarse ni disminuirse nada. Esto es clarísimo. Ante una circunstancia en la cual, como decíamos, una manifestación plasmada en bloqueo masivo de caminos, donde está produciendo o generando la vulneración masiva de derechos fundamentales a toda la población, ¿qué tienen que hacer las fuerzas del orden? Particularmente el Estado a través de su Ministerio de Gobierno, en el caso de Bolivia. Inmediatamente, si no hay diálogo, porque no, por supuesto, ha habido intentos de diálogo y declaraciones públicas de que no va a haber diálogo, que haya renuncia, que vengan, que los esperamos, que aquí armados, que hasta la muerte, hablan de muerte como con un total desparpajo. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? En Bolivia se han esperado 30 días que han costado millones de dólares, millones que han representado, insistimos, desempleo y demás. Entonces, ¿podría estos ciudadanos decir que se les está vulnerando sus derechos a la integridad física por el uso de la fuerza, así sea incluso con armas letales, de comprobarse que también ellos están con armas letales?
Se los dejo de también de tarea para que puedan responderlo, porque estos son ejemplos de la realidad boliviana, de dos casos concretos, pero que estoy seguro que en otros estados de Latinoamérica han sucedido y nos debe llamar también a la reflexión. Y esto debe ser a través de los recursos teóricos que debemos tener en cuenta y sobre la base también de métodos de análisis que nos permitan tener lo más posible, por supuesto, una perspectiva objetiva de poder preservar el equilibrio democrático de cada estado. Con esto he concluido. Yo les agradezco, nos hemos excedido unos minutos con el tiempo, pero quedo infinitamente y profundamente orgulloso de poder participar nuevamente en este diplomado que ha organizado Latin Juris. Y bueno, doctor, si es que nos da el tiempo, estamos prestos a poder responder las consultas o preguntas que haya.